Ahora, voy a comenzar. Nada más dame un segundo, déjame compartir la pantalla. Ok, ya está. Bueno, de nuevo, buenos días. Ahora, les comentaba yo bueno, por correr en algunos de tus compañeros o también en tu caso, que lamentablemente ahorita como nos asignaron muy tarde, tanto ustedes como a mí, digamos los grupos, no podemos, digamos, trabajar tanto como pudiésemos haberlo hecho justamente por los tiempos. Ahora, la cuestión es que realmente necesito evaluarlos a ustedes a más tardar el día de mañana, que es este miércoles 14. ¿Cómo le vamos a hacer? Ok, para pues que envíe el video, o si no, pues también tú que estás aquí. Voy a evaluar nada más con uno o dos trabajos dependiendo de cuándo se alcanzan a hacer para el día de hoy a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque necesito al menos hacer una evaluación diagnóstica con lo que tengan, en el sentido de que qué tanto, digamos, vienen preparados para yo poder ya propiamente ingresar a la materia para, digamos, el segundo módulo, que sería básicamente todo lo que tenemos que haber hecho en el primer parcial y ahora sí comenzar con el segundo. Voy a intentar hacerlo lo más ameno y de hecho voy a emitir algunos temas para que justamente no entremos en conflicto porque justamente nos atrasamos. Y bueno, los trabajos en sí pues van a ser se tienen que subir a la plataforma de Classroom, ahí no tienen como muchas opciones, pero hay una razón. Y la razón es muy simple. Yo llevo un registro de las clases, en el sentido de que yo ahí reviso quién entregó tareas, quién no entregó tareas, obviamente qué calificaciones sacaron, a excepción de este primer parcial que como dije no lo voy a considerar simplemente porque es un diagnóstico. Y bueno, ahora, en el salón del primero G me preguntaban que si vamos a trabajar con libreta. Sí, pero digamos que yo no la voy a revisar. ¿Cómo va a funcionar? Ustedes como alumnos tienen la obligación de llevar una libreta de apuntes. Esta libreta de apuntes les va a servir a ustedes en los exámenes porque con eso ustedes van a poder contestar su examen. ¿Eso qué quiere decir? Cuando llegue la fecha del segundo examen del parcial, normalmente yo les subo un link para que hagan el examen y pues en ese link ustedes van a poder sacar su libreta y poder contestar su examen. ¿Por qué? Porque todo lo que preguntan los exámenes lo vimos en clase y se supone que deberían de tenerlo anotado en su libreta. Esa es la razón. Ahora bien, ya que más o menos estamos ingresando en la materia, por última instancia no voy a pedir libro en esta ocasión porque, pues, insisto, fue muy tarde lo que se hizo. La economía no sé cómo como para exigir un libro y no lo veo necesario. Lo vamos a trabajar de otra manera. Ahora sí, vamos a comenzar ya propiamente con la materia. Dame un momento. Arriba. Aquí y aquí. Vamos a comenzar. Bueno, les comentaba en general que lo que vamos a ver aquí en la materia es la forma en cómo yo voy a argumentar. Es decir, yo como ser humano voy a acomodar mis ideas para poder hablar y que las otras personas puedan entender mi punto de vista o puedan, digamos, hacerme caso o creerme. Y justamente bajo la misma luz es que vamos a ver, bueno, se supone que en el primer parcial debemos checar dos temas importantes, cuáles son a grandes rasgos la argumentación como práctica lingüística y la estructura de los argumentos. ¿Esto qué significa? Para empezar, yo cómo voy a argumentar en mi vida diaria y segunda, la estructura de un argumento. Es decir, la materia de lógica, al menos la práctica, lo que nos dice es que yo como persona tengo que saber desglosar un argumento, analizarlo y ver si funciona o no en funciones justamente con cuestiones lógicas. Esto lo vamos a ver mejor la siguiente semana. Ahorita nos vamos a enfocar simplemente en, ¿cómo se llama? En cuestiones más conceptuales, vamos a ponerlo así. Denme un segundo porque escuché algo ahí. Ah, ok, vale. Continuamos. Ahora bien, en primera instancia, tenemos que saber qué es la lógica, para qué me sirve y por qué es importante. Para los que ya checaron la actividad, esa actividad que les dejé fue una película y era bajo la misma luz. La lógica, digamos de manera ya más específica,
se va a dedicar al estudio de los principios y métodos utilizados para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo escucho una razón de alguien, ahora mi cabecita tiene que trabajar y pensar si esa razón tiene sentido o no, o si funciona para el momento o no. Obviamente eso se va a determinar en estricto por, digamos, cada circunstancia en la que estemos, pero nosotros tenemos que aprender a distinguir eso. Y la lógica se va a encargar de su estudio como de una manera más firme. Ahora bien, les comentaba también en clase que otra herramienta que vamos a tener en este momento entonces va a ser el razonamiento. ¿Por qué el razonamiento? Porque nosotros como seres humanos se supone que somos seres racionales. Eso es lo que nos, digamos, separa de lo que es ¿cómo se llama? Un animal. ¿Por qué? Por el simple y sencillo hecho de que se supone que nosotros pensamos antes de actuar. Tenemos esa capacidad de pensar. Y el razonamiento va a ser justamente lo que nos va a ayudar a pensar sobre esos problemas y, digamos, poder extraer las conclusiones a partir de las ideas principales. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros normalmente no es como que todo el mundo llegue con un argumento así como tan estructurado y, digamos, nos va a decir, no, estos son mis premisas y estos son las conclusiones. No funciona así. Tú como ser humano tienes que aprender a extraer la información que te den y llegar a tus propias conclusiones. ¿Para qué? Para poder en ese momento decidir, ¿te creo o no te creo? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Pero va justamente bajo esta luz. Tengo que aprender a discernir sobre ese, digamos, razonamiento. Y bien, ya que tenemos entendido esto, ahora tenemos la siguiente. Una cosa con la que vamos a trabajar en toda, digamos, la materia va a ser un argumento. Pero nosotros vamos a desglosar los argumentos, digamos, todo el tiempo. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que tenemos que primero comenzar a ver cómo funcionan los argumentos y de ahí ya podemos ir, digamos, trabajando poco a poco. Y ahora se preguntarán, ¿qué es un argumento? Pues bien, un argumento, si lo definimos como lo que tengo aquí, me va a decir lo siguiente. Es un conjunto de proporciones de las cuales una se denominan premisas y la otra recibe el nombre de conclusión. ¿Qué quiere decir? Se supone que es una especie de párrafo donde me van a dar razones en específico, o excusas si lo quieren ver así también, que se van a conocer como premisas. Las premisas van a ser oraciones que a mí me van a dar información del punto de vista que tiene esa persona o lo que está defendiendo o lo que piensa. Y entonces esas van a ser las premisas. Pero un argumento también se va a conformar por conclusiones. Y las conclusiones van a ser a qué llegué con la información que tenía previa en esas razones que me está dando. Aquí les tengo un ejemplo. Y dice lo siguiente. Los franceses hablan francés. Esa es mi primera idea. La segunda idea. Humberto es de origen francés. Esa es mi segunda idea. Y la tercera idea, que ya es como para concluir a partir de lo que yo ya tenía, digamos, hecho, es Humberto habla francés. ¿Cómo llegué yo a esta idea de que Humberto habla francés? Muy sencillo, porque en nuestra primera idea decía que los franceses hablan francés y en la segunda me está diciendo que Humberto es de origen francés. Entonces yo podría asumir con esa poca información que tengo que Humberto efectivamente va a hablar francés. En los argumentos va a funcionar igual. Cuando yo tengo cierta información, yo puedo llegar a una conclusión. Un ejemplo, no sé, hay violencia de género en México. Últimamente se ha estado propagando alrededor de todos los estados de la República, de tal manera que la violencia ya es algo del día a día de las mujeres. Inclusive, en lugares tan concurridos como el metro, el transporte público y otro tipo de lugares públicos, se está dando esta violencia de género, ya sea en acoso físico, psicológico o ya propiamente sexual. Entonces, puedo decir que especialmente hay un aumento de violencia en México actualmente.
Esa fue mi conclusión. Ahora, todo esto que les acabo de decir es un argumento, pero yo pude sacar mis ideas principales, que es lo como que yo sé de manera muy general acerca del tema de la violencia, y llegué a mi conclusión de que México se está volviendo un país muy violento en la actualidad. Así va a funcionar un argumento, pero obviamente vamos a irlo desglosando. Ahora, de manera más específica vamos a tener a las premisas. Y como ya les había dicho, las premisas van a ser aquellas razones que una persona va a dar para poder defender su punto de vista o dar un fundamento, inclusive convencer a las personas. Aquí, por ejemplo, les tengo ya otro ejemplo que les puse. Jesús ve la televisión los domingos a las 8 de la noche. Es una premisa. Ahora, vamos a completar para intentar armar un argumento a partir de la idea que me está diciendo. Vamos a suponer que mi conclusión es: hoy es domingo. Esa es mi conclusión. Ok, ahora, como yo estoy diciendo que hoy es domingo, tengo que sustentar que hoy es domingo. ¿Cómo le voy a hacer? Vamos a utilizar entonces esta primera idea que tenemos de Jesús para tratar de sustentar que hoy es domingo. Ok, escuchen. Jesús ve la televisión los domingos a las 8 de la noche. Jesús está en el living viendo la televisión. Son las 8 de la noche, por lo que puedo decir que hoy es domingo. Si se fijan, lo que estoy haciendo es dar en este caso razones del por qué estoy diciendo que hoy es domingo. Y en este caso simplemente me estoy agarrando de la primera idea para poder dar pauta a mi argumento. Recuerden, siempre tengo que dar razones que se basen en la lógica para yo poder hacer, o más bien concluir algo. Y justamente en luz de esa misma situación va a entrar la conclusión. ¿Qué es una conclusión? La conclusión, si lo leemos lo que dice aquí, va a decir que es una proposición que se defiende sobre la base de las premisas. ¿Qué significa? Va a ser una oración, ya sea una aseguración o una conclusión propiamente, que va a salir de las ideas que yo tenía previamente. Si yo no tengo las ideas necesarias para poder solventar mi conclusión, en ese momento la conclusión no existe o no se puede considerar como verdadera. Ahorita vamos a explicar esto. Pero primero vamos a leer un ejemplo para que entonces entendamos ahora propiamente cómo funciona la conclusión de nueva cuenta. Tenemos el mismo ejemplo que que les acabo de decir, solamente que viene más pequeñito. Y dice así: Jesús ve la televisión los domingos a las 8 de la noche. Jesús vio la televisión hoy. Por lo tanto, hoy es domingo por la noche. Si se dan cuenta, me estoy sustentando entre la primera idea y la segunda, para aseverar que hoy es domingo en la noche. Ahora, una cuestión importante que tenemos que tener en cuenta es que para que un argumento sea considerado como tal, debe de tener suficientes premisas o ideas para, digamos, reforzar esta conclusión. En el sentido de que mínimo debo de tener dos premisas o ideas que expliquen el por qué para que yo pueda concluir o asegurar algo. Si yo no tengo esa información mínima, ese no se considera como un argumento, simplemente se considerará como una idea al aire, que pueda ingresar en un argumento, pero no se va a considerar por sí sola como un argumento. Ahorita vamos a entender por qué, pero bueno, vamos a leer un segundo ejemplo antes de comenzar ya propiamente con la parte más específica de los argumentos. Ahora, este ejemplo dice lo siguiente: Miriam nunca está en casa cuando hay que hacer limpieza. Esa es mi primera idea. Mi segunda idea: hay que hacer limpieza en casa. Mi segunda idea. Y mi conclusión: Miriam no está en casa. ¿Por qué? Pues porque yo había dicho desde la primera idea que cuando hay que limpiar, Miriam nunca está. Sencillo. Obviamente va a haber más complejidad en los argumentos, pero estos son, digamos, de manera más sencilla. Ahora bien, aquí es justamente la idea que les decía sobre los argumentos.
Ya que más o menos vimos algunos ejemplos, se habrán dado cuenta que siempre van a estar estructurados de una manera y se van a estructurar así. Premisa 1 más premisa 2 más conclusión va a ser igual a un argumento. Aquí está la simbología de qué significa cada uno. P1 premisa, P2 premisa, conclusión y argumento. ¿Por qué lo estamos, digamos, ocupando así? Muy sencillo. Porque en luz, digamos, de que justamente la lógica va a utilizar un argumento lógico, va a usar de alguna manera un método muy similar al matemático en el sentido de que se va a poder demostrar. Pero no va a ser matemático, simplemente es una analogía para que nosotros entendamos cómo funciona de manera lógica un argumento. Y simplemente para reforzar esta idea es lo siguiente. Para que mínimo se pueda considerar a una frase, o más bien a un párrafo, un argumento, se necesitan mínimo dos premisas o ideas que respalden mi idea principal y una conclusión que es mi aseguración, mi conclusión o mi idea principal, para que pueda ser considerado un argumento. Si le llega a faltar cualquiera de esos tres elementos o que no tenga suficientes premisas, no se considera argumento. Ahora, ya que tenemos esto, tenemos lo siguiente y es que los argumentos se van a poder clasificar. Las clasificaciones ya de manera más concisa se van a conocer en lógica de que yo voy a poder decir que un argumento tiene sentido y no, pero a partir de ahora sí, una base propiamente lógica. ¿Cómo va a funcionar? Primero vamos a tener que se va a dividir entre los argumentos válidos o inválidos. ¿Eso qué significa? Si es un argumento válido, va a tener los elementos mínimos que les acabo de mencionar, es decir, dos premisas y una conclusión. Por el contrario, si es un argumento inválido, es porque seguramente o le falta la conclusión o le falta ideas para poder respaldar ese argumento. Por lo tanto, se vuelve inválido. Otra forma en que se va a clasificar va a ser entre verdadero y falso. Esto es muy sencillo. Cuando un argumento contiene verdades es verdadero, pero cuando un argumento contiene mentiras se convierte en falso. Y voy a dar un pequeño adelanto para el tercer parcial y es el siguiente. Normalmente la lógica va a manejar lo que conocemos como falacias. ¿Qué son falacias? Son mentiras que yo creo en base a, digamos, una base lógica y yo voy a hacer que las personas crean que es un argumento verdadero. Obviamente si me caen en que es una falacia, inmediatamente se vuelve inválido, pero si no lo descubren, esa falacia, que es una falsedad, una mentira, se convierte en válida aunque no lo sea. Sin embargo, eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita nada más tengan en cuenta lo siguiente. Un argumento es válido si contiene los elementos mínimos. Un argumento es inválido cuando no tiene los elementos mínimos, es decir, dos premisas o una conclusión. Y un argumento puede ser verdadero o puede ser falso si contiene mentiras. Y bueno, otro tipo de clasificación que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Nosotros siempre vamos a manejar enunciados positivos y enunciados negativos. En luz de que nuestro deber, digamos, en la materia de lógica es dividirlo y ahora sí de manera específica para poder empezar a catalogar. Y cuando estamos hablando de un enunciado positivo, estoy diciendo que yo estoy dotando de una cualidad o que puede hacer algo el sujeto. Es decir, el sujeto recuerden que siempre va a ser una persona, un animal o un objeto en el caso de que el objeto esté haciendo algo. Y ya que tengo el sujeto siempre va a poder hacer algo. Ese va a ser mi predicado, vamos a ponerlo así. Pero va a funcionar bajo cierta luz. Y por ejemplo, aquí yo les puse un ejemplo positivo y dice lo siguiente. Esmeralda es muy amable cuando le compran flores. Hoy le compraron flores, por lo que será muy amable el día de hoy. Ese es un argumento positivo. ¿Por qué? Porque desde el primer enunciado yo estoy diciendo que Esmeralda siempre va a ser amable cuando le compran flores. Esa es, digamos, mi aseguración.
Ahora, vamos a cambiar el ejemplo. Supongamos que ahora digo que, no sé, Manuel es un ladrón, por poner ahorita algo. Manuel es un ladrón. Ese es un enunciado positivo y hay que tener mucho cuidado porque en muchas ocasiones creen que simplemente porque dicen, digamos, una cualidad negativa, que en este caso que es un ladrón, se vuelve un enunciado negativo y no, es un enunciado positivo porque yo estoy diciendo que Manuel tiene la capacidad de robar. ¿Por qué? Porque es un ladrón. Ahora, no estoy diciendo que sea un ladrón sea bueno, simplemente yo le estoy dando esa capacidad de robar. Ahora, en el segundo ejemplo ya es propiamente el negativo. Y el negativo va a tener una particular muy simple por la cual vamos a poder, digamos, ubicarla. Siempre va a tener un no puede o un no de por medio en la oración. Escuchemos el ejemplo. Los niños de 3 años no son atléticos. Juan no es atlético. Probablemente Juan tenga 3 años. ¿Qué estoy diciendo? Que en este caso Juan no va a ser atlético porque tiene 3 años. Y porque yo estoy argumentando desde el principio que los niños de 3 años no son atléticos. Es un ejemplo negativo porque si se dan cuenta tiene un no de por medio. Entonces siempre recuerden esto. Positivo es que pueda hacer algo, así sea malo. Negativo significa que tiene un no de por medio o un no puede. Cualquiera de esas dos opciones lo convierte en un ejemplo negativo. Y bien, ahora, otra cuestión que tenemos que ver en la lógica es que normalmente vamos a tener palabras clave. ¿Palabras clave para qué? Normalmente, digamos, la lógica nos va a decir que tenemos que argumentar y tenemos que buscar información para poder defender nuestro punto de vista. ¿Cómo le vamos a hacer? Muy sencillo. En este momento van a entrar dos palabras clave que nos van a ayudar a recopilar información y a centralizarla. La primera nos va a decir que es el concepto, y si leemos lo que dice primero aquí, nos va a decir que es una representación mental de algo y está plenamente arraigado a un campo semántico. ¿Cómo va a funcionar? Muy sencillo. Y lo voy a explicar con un ejemplo que les tengo aquí. Cuando nosotros pensamos en un concepto es una palabra de un tema del que sea. Ahora, el ejercicio que hice con un grupo fue justamente con el concepto de animales. Si yo les pregunto de manera general, ¿qué se les viene a la mente si yo les digo animales en cuanto a palabras? Por ejemplo, nosotros decíamos, no, pues si yo pienso en animales, a lo mejor voy a pensar en que son carnívoros, en que son herbívoros u omnívoros, en que hay animales marinos, terrestres, en que hay felinos, caninos, aves, mamíferos, ovíparos, etc. Ok, estoy diciendo que hay una gran cantidad de temas o de palabras cuando yo digo el concepto animales. Y el campo semántico de entonces animales van a ser estas palabras y muchísimas más. Ahora, cuando yo hablo de campo semántico me refiero a los temas que abarca el concepto, que en este caso el concepto va a ser animales. Y entonces estas palabras que acabo, digamos, de colocar aquí, me van a ser mis temas chiquitos que van a provenir del concepto de animales. Esto es importante tenerlo en cuenta porque entonces, digamos, entramos en un conflicto pequeño. Supongamos que tú seas un zoólogo. Y como tú como zoólogo, obviamente te tienes que dedicar al estudio de los animales. Pero si tú dijeras, no, pues es que me voy a dedicar a todo tipo de animales, entonces entrarías en un conflicto. Porque entonces aquí viene una idea de Kant que decía que el ser humano no es eterno. En algún momento muere. Entonces no puede conocerlo todo porque no tiene, digamos, esa capacidad física de resistir el tiempo suficiente para poder saberlo todo. Entonces, bajo la misma luz, el zoólogo no va a poder estudiar todo lo que conlleva a los animales. ¿Qué sí puede hacer? Especializarse en un campo de estudio y ya sobre ello, ahora sí, dedicarse a estudiar en ese sentido. Entonces, ¿cómo le voy a hacer si el concepto de animales es muy grande?
Pues muy sencillo. En este momento va a entrar su mejor amigo del concepto, que se llama definición. Y la definición, en lógica, la vamos a conocer como un límite de un concepto. ¿Eso qué significa? El concepto va a ser una información que se va a agrandar porque tengo demasiados campos. Pero la definición va a decir, no, espera, aquí, te vas a centrar en este punto. Y, justamente, bajo la misma luz, este es el ejercicio que hacíamos. Insisto, recordemos que somos zoólogos. Entonces las preguntas que nos hacíamos era, ¿qué estudia? ¿En qué se especializa? ¿Y qué investiga? Ok. Ahora, el zoólogo se va a dedicar obviamente a los animales. Pero nosotros decíamos, el campo es muy grande, no le va a dar la vida. ¿Cómo le voy a hacer entonces para poder, digamos, estudiar algo en específico? Ok, a lo mejor me voy a dedicar a los animales, pero los animales marinos. Ok, pero es un campo todavía muy grande. Entonces yo voy a decir como zoólogo que tal vez me voy a dedicar a los animales marinos, pero específicamente a los que son mamíferos. Ok, ya tenemos un siguiente punto, pero resulta que aún no es suficiente. Y a lo mejor digo, bueno, ok, mamíferos, pero que sean carnívoros. Vale. Entonces tengo que va a ser un animal, que va a ser marino, que va a ser mamífero y que sea carnívoro. Híjoles, pero solo me quiero dedicar a un solo animal, como para no extenderme demasiado. ¿Qué voy a hacer? Pues supongamos, no sé mucho de animales, pero supongamos que a lo mejor digamos, el animal que entre esas características va a ser una orca marina. Ok, entonces al final, después de este ejercicio que yo tenía demasiada información, lo que hice fue hacerla más chiquita hasta llegar a un punto en específico de investigación, que en este caso fue la orca marina. Nosotros en lógica tenemos que hacer lo mismo. En muchas ocasiones vamos a tener demasiada información que no nos va a servir. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente centrarnos en donde debemos, digamos, ir. Yo les ponía otro ejemplo, digamos, si supongamos que su maestro de historia les dijera lo siguiente. A ver, chicos, de tarea me van a investigar, no sé, en la época victoriana, ¿qué comían? Ese va a ser mi ejemplo. Pero resulta que cuando tú vas a internet, supongamos que abrías Wikipedia, que es lo que usualmente abren, ¿qué pasa? Pues Wikipedia me va a desplegar muchos paneles de información y me va a decir la época donde fue la época victoriana, qué guerras o conflictos bélicos había, la cultura, la música, el arte, el estilo de vida. O sea, me va a desglosar demasiados temas. Pero recuerden lo siguiente, el maestro de historia solo les pidió el tipo de comida que consumían en aquella época. ¿Qué voy a hacer? Pues la definición me va a decir, a ver, si yo solo estoy buscando comida de la época victoriana, pues solamente me voy a especificar en ello. Yo no voy a poner ni el vestido, ni la música, ni demás, porque no me importa. Quiero saber específicamente el tipo de comida que comían en la época victoriana. En la lógica vamos a hacer lo mismo, insisto. Tengo que ver de qué estoy hablando y si me sirve o no. Y si no me sirve, lo tengo que desechar y quedarme simplemente con la información que me haga falta. Y en este caso entonces quedaría así. El concepto va a abarcar mayor información, pero obviamente no me voy a poder especificar. Y la definición se va a encargar de especificar esa información a lo que me importa. Y bien, ya que tenemos esta parte ya repasada, ahora vamos a entrar en los tipos de argumento. Ya vimos que se van a clasificar entre válido o inválido, verdadero y falso. Y también ya vimos que va a haber enunciados positivos y negativos. Pero también se van a dividir en tipos de argumento. ¿Cómo que tipos de argumento? Pues bien, en algunas ocasiones vamos a tener argumentos que nos van a ayudar porque sabemos que son verdaderos en su base lógica, o que a lo mejor nos van a servir porque son generales, o que a lo mejor nos van a permitir tener ideas, digamos, iniciales. Vamos a ver esos tres tipos. Y el primero va a ser el argumento deductivo. Y bueno, les voy a leer lo que tengo aquí y en un momento lo explico. Dice lo siguiente. Tiene básicamente una base lógica.
En este caso, las premisas son verdaderas. En consecuencia, también la conclusión lo es. Parte siempre de una hipótesis para luego intentar afirmar o refutar la misma y arribar a una conclusión, no necesariamente verdadero. Pero aquí viene un detalle. El argumento deductivo generalmente sí se va a considerar como verdadero. ¿Pero por qué? Por una sencilla razón. Porque el argumento deductivo siempre va a partir de hechos reales. ¿Eso qué significa? Yo no voy a armar el argumento deductivo simplemente al azar. Realmente me voy a basar en hechos reales. Entonces puedo asumir que la conclusión tiene más posibilidades de cumplirse porque me estoy basando en hechos reales. Para entenderlo un poquito más, les voy a leer los dos ejemplos que tenemos aquí. El primero dice, a los ciudadanos de esa comunidad país les gusta mucho el alcohol. Juan es miembro de esa comunidad. Entonces Juan bebe mucho alcohol. ¿Cómo está funcionando el primer ejemplo? Si yo estoy diciendo que los miembros de determinado lugar les gusta mucho el alcohol y que en este caso que estoy hablando de Juan, Juan va a ser miembro de esa comunidad, yo puedo asumir que entonces Juan bebe mucho alcohol porque pues vive en esa comunidad. Ahora, tiene mayor posibilidades de que sea cierto porque pertenece a esa comunidad, aunque no necesariamente en un 100%, pero tiene muchas probabilidades porque me estoy basando en hechos reales. El segundo ejemplo dice lo siguiente. En esta familia, los hijos son amantes de los videojuegos. El hijo mayor ama jugar videojuegos. El hijo mediano juega videojuegos todos los fines de semana. El hijo menor siempre está viendo jugar a sus hermanos y adora cuando lo dejan jugar videojuegos. Entonces, todos los hermanos aman los videojuegos. ¿Qué estoy diciendo aquí? En base a esta información que tenía previamente, desde que hablaba en cada uno de los miembros digamos, de lo que son los hermanos o los hijos de esa familia, me estoy refiriendo a que cada uno a su manera les gustan los videojuegos. Entonces yo puedo asumir esta conclusión que es que todos los hermanos aman los videojuegos. Insisto, si se dan cuenta, se basa mucho en la información que tengo para yo poder concluir algo. Y otro aspecto que tiene un argumento deductivo es que a veces, aunque no contenga la conclusión, yo la voy a poder sacar porque justo tengo información previa. Otra forma de argumento deductivo se va a conocer a partir, digamos, de, ¿cómo lo explico? Del análisis que se hace, por ejemplo, a un doctor. El doctor que hace normalmente cuando tú vas por primera vez a consulta. Te empieza a preguntar antecedentes familiares, entonces te va a decir, no sé, ¿tienes familiares con diabetes? Y a lo mejor supongamos que tú dices que sí. Ok, tú dijiste que sí. ¿Tienes familiares con problemas cardíacos? No, pues tengo un tío lejano. Órale. ¿Tienes familiares con problemas de azúcar o problemas respiratorios? Y no sé, a lo mejor te acuerdas de alguien y sí. Ok, el punto es que después de que, digamos, te está haciendo esas preguntas el doctor, tú le terminaste diciendo que tenías familiares con algunas enfermedades crónicas no sé, de los pulmones, por decir ahorita algo, y también con problemas de la sangre, de la presión y de diabetes, supongamos. Ok, entonces al final en análisis, digamos, en cuanto a lo que escuchó el doctor, te va a decir lo siguiente, ok, pues a lo mejor estás ahorita bien de salud, pero debes de cuidarte porque si no, va a pasar que, digamos, en algún momento tú vas a ser propenso a poder desarrollar enfermedades como la diabetes y demás. ¿Por qué? Porque tienes antecedentes familiares. ¿Qué hizo el doctor? Un argumento deductivo, porque él te está diciendo lo que posiblemente pueda suceder por los antecedentes familiares que llevas. Entonces, si se dan cuenta, es lo siguiente, el argumento deductivo siempre se va a basar en situaciones reales y la conclusión va a tener mucha lógica en cuanto a la información que ya tengo previa. Ahora bien, ese es el argumento deductivo. El siguiente el siguiente tipo de argumento se va a conocer como el argumento inductivo. ¿Qué es? El argumento inductivo va a ser un tipo de razonamiento que va a extraer conclusiones generales
partiendo de datos o premisas individuales. ¿Esto qué quiere decir? De casos muy específicos se va a generar una conclusión general, pero en muchas ocasiones no va a funcionar porque justamente son situaciones individuales que se llevan a lo general y que no necesariamente van a funcionar así. Leo los ejemplos y van a entender por qué. El primero dice, María comió chocolate, pero le hizo mal. Sandra también comió chocolate y le hizo mal. Si comes chocolate, te caerá mal. ¿Cómo llegué a esa conclusión? Porque según desde mi cabecita, si estuviera haciendo un argumento inductivo, como a dos personas les cayó mal el chocolate, yo voy a asumir que a todo mundo le va a caer mal el chocolate. Pero si se ponen a pensarlo ya de manera lógica, no tiene tanto sentido. De hecho, el argumento inductivo hasta abajo dice lo siguiente, no tiene una base lógica y justamente porque no tiene una base lógica es que no tiene sentido esta conclusión. ¿Por qué? Porque no necesariamente porque a dos personas les haya caído mal el chocolate, a todo mundo le va a caer mal. Pero en el argumento inductivo va a funcionar así. Si se dan cuenta, sacaron una conclusión general de casos muy específicos, que no aplica. Ahora bien, el ejemplo 2 dice lo siguiente. Alexis compró en AliExpress y lo estafaron. Isabel compró en AliExpress y también lo estafaron. Si compras en AliExpress te estafarán. De nueva cuenta, el mismo problema. Tenemos dos casos específicos que les pasó este detalle de que los estafaron en una aplicación de compras en línea. Pero no necesariamente porque esos dos casos los estafaron significa que a todo el mundo lo van a estafar. A lo mejor fueron casos aislados. E insisto, el argumento inductivo va a ser eso, pretender sacar conclusiones generales a partir de casos individuales y que en algunas ocasiones no va a funcionar así. Y bueno, el último tipo de argumento es el argumento abductivo. Y el argumento abductivo se va a conocer como una conjetura o una suposición. Y según un filósofo que se llama Peirce, también se va a conocer como la hipótesis. ¿Qué es? Normalmente antes de conocer algo, o digamos cuando estamos por conocer ciertas cosas, nosotros como seres humanos tendemos a hacernos ideas anteriores, anteriores de conocer, digamos, ese objeto o lo que sea que vayamos a conocer. Entonces, un ejemplo que a mí, por ejemplo, me pasó más chica, cuando iba en la secundaria. Una compañera se la pasaba hablándome de su papá, ¿no? Que era una persona muy seria, que era una persona, no sé, hasta cierto punto amanerada porque estaba acostumbrada pues, a comportarse así, que a lo mejor era una persona así como muy reservada, con cierto porte. Entonces, de repente en mi cabecita me hizo una idea como de que esa persona, bueno, en ese caso en el papá de mi compañera, no sé, me hice la idea de que era un hombre muy alto, que era muy serio, no sé por qué me lo imaginé de traje y además así como un porte así como todo de ojo. Inclusive me lo imaginé, no sé por qué, con gafas oscuras y calvo. Como que esa era la impresión que me daba por todos, digamos, los datos que me dio mi amiga previo. Pero resulta que el día que lo conozco, el señor se vestía más informal y de hecho era chaparrito y pues tenía un corte de cabello, no sabía ahorita describirlo porque no me acuerdo al 100, pero sí tenía cabello. Entonces, ¿a qué voy? Yo me hice una idea previa antes de conocer al señor. Esa fue, digamos, mi suposición o mi conjetura de lo que yo me hice a la idea en mi cabecita por la información que a mí me dieron. Pero a veces en la realidad no va a funcionar así. Y justamente el argumento abductivo va a funcionar de esa manera. Yo voy a tener una idea previa, pero que no necesariamente va a funcionar así. Y bajo la misma luz, les puse aquí dos ejemplos. El primero dice lo siguiente. Las mujeres más elegantes compran en la tienda de Alicia. Rosa es una mujer elegante. Entonces Rosa debe comprar en la tienda de Alicia. ¿Qué pasa aquí? Muy sencillo. Supongamos que en su colonia hay una tienda que es de una tal Alicia, ¿no? Y en esa tienda de ropa hay artículos que son más, digamos, refinados. Vamos a ponerlo así.
que a lo mejor es como para aquellas señoras que se visten como de traje y que usan joyas y que tienen cierto porte, vamos a ponerlo así. Y luego de pronto tenemos a una vecina que se llama Rosa, que es ese tipo de mujeres que se visten relativamente formales pero elegantes, que tienen cierto porte. Y entonces yo voy a decir, no, pues como Rosa tiene cierto porte, es una mujer elegante, pues entonces tiene que comprar en la tienda de Alicia, porque pues vende ese tipo de accesorios y de ropa, ¿no? Ok, esa es la idea que tú te hiciste y pues entonces yo creo que debería de comprar en esa tienda, ¿no? Pero a lo mejor Rosa me dice más adelante, no, pues yo no compro en esa tienda porque la ropa que venden ahí es muy corriente, por decir ahorita algo. Ok, entonces a esa primera idea que yo tenía de que Rosa debía de comprar allí porque tiene cierto porte, va a quedar descartada, pero es una idea inicial que yo tenía que se va a considerar como una suposición o una hipótesis. Ahora bien, ya que tenemos los tres tipos de argumento, vamos a hacer un resumen de la siguiente manera. El argumento deductivo, en su mayoría de sus casos, siempre será verdadero. El argumento inductivo puede o no ser verdadero según sea el caso particular o general. Y el argumento abductivo no necesariamente será verdadero. Son ideas a partir de mis conjeturas. Eso va a ser a lo que vamos a llegar con cada tipo de argumento. Ahora bien, vamos a comenzar con lo que conocemos como el lenguaje en la argumentación. ¿Cómo va a funcionar? Muy sencillo. Para empezar, tenemos que entender qué es el lenguaje. Y si nos vamos a la definición, esta nos va a decir que es una acción que permite generar acciones que pueden cambiar el entorno. Pero hay un problema. Imagínense que a lo mejor en un cuarto dejan a un, ¿qué se me ocurre? A un alemán y a un japonés, por poner ahorita algo. Ahora, resulta que el alemán habla, pues básicamente alemán, ¿no? Y el japonés va a hablar japonés. Cada uno va a tener sus lenguas maternas. Pero en ese campo, digamos, vamos a tener el problema también de que, digamos, los vamos a poner a charlar. Y resulta que, oh sorpresa, no pueden. ¿Por qué? Porque cada uno habla su lengua materna. No se pueden comunicar. Y aquí viene el primer problema del lenguaje. Si bien el lenguaje me va a permitir comunicarme, no necesariamente me voy a poder comunicar con todo el mundo, porque justamente también las barreras que hay de por medio son el tipo de lenguaje que emplea cada persona. Ahora, supongamos que el japonés también habla alemán. Entonces, a lo mejor en ese momento sí se va a poder comunicar con esta persona que es alemana, porque el japonés habla su idioma. Entonces esta barrera del idioma se fue. ¿Por qué? Porque ya se van a poder comunicar. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque de la misma manera va a funcionar en nuestra vida cotidiana. Hay actos que se conocen como actos de habla que se van a dividir entre actos de habla verbales y actos de habla no verbales. ¿Cómo van a funcionar? Los actos de habla verbales significa que yo como persona puedo hablar y puedo escribir. Pero, por ejemplo, va a haber ocasiones donde no nos vamos a poder comunicar por medio de palabras o de frases o simplemente no tenemos esa capacidad. Vamos a ver ambos casos. En un momento vamos a llegar ahí. Y bien, antes de llegar a esta parte, tenemos que saber los fines de la argumentación con respecto a sus funciones básicas. ¿Eso qué quiere decir? Yo como persona, ¿cómo voy a argumentar para que yo pueda generar o más bien pueda generar un diálogo que sea aceptable y que todos me crean? Pues bien, se va a dividir en 4 puntos importantes. El primero va a ser la función informativa. Básicamente lo que me dice esta función es que yo tengo que saber, o más bien conocer mi mundo a través de la información que yo tengo de ese. De tal manera en que ya que tengo esa información, yo voy a poder, digamos, discernir si ese conocimiento es verdadero o falso y se va a basar en el razonamiento. ¿Eso qué quiere decir?
A ver, supongamos que agarra y alguien me dice, no, pues no sé, un sacapuntas es de metal, por poner ahorita algo, ¿no? Esta es la información previa que yo tengo. Y ese sacapuntas es un cubo. Órale. Entonces yo tengo un sacapuntas que es un cubo y además es de metal, ¿no? Esa es la idea que a mí me vendieron. Pero resulta que yo cuando agarro el sacapuntas, supongamos que fuera este sacapuntas yo lo veo, yo lo toco y voy viendo. O sea, si es un sacapuntas y justamente es este cúbico, pero no es de metal, es de plástico. No se ve como lo que me estaban manejando. Entonces yo voy a decir que esa información que tenía es falsa. La función informativa del lenguaje o de la argumentación va a funcionar de la misma manera. Yo voy a tener información previa que me va a permitir conocer, digamos, lo que estoy defendiendo o mi punto de vista, pero no necesariamente va a ser verdadera y va a ser mi trabajo averiguar si me funciona o no. Después de la función informativa, sigue la expresiva. Esta básicamente me dice que yo voy a intentar empatizar con las personas para que en algún momento ellas crean mi punto de vista. ¿Cómo va a funcionar? De una manera muy sencilla. Yo les mencionaba un caso de repente al otro grupo que supongamos que estuviéramos en un tribunal y a lo mejor fue un caso de no sé, ¿qué se me ocurre? Mandato doméstico. Ok. Y ese mandato doméstico a lo mejor es el hombre que está golpeando a la mujer. Y obviamente el hombre va a demandar porque pues ya está harta. Bueno, perdón, la mujer va a demandar porque ya está harta, después de que la golpeen. Y ya pues les menciona pues que siempre lo golpea este señor, que a lo mejor la humilla de manera verbal. Y les empieza a decir al tribunal por las cosas que están sucediendo. Pero de repente este señor agarra y dice, no, pero es que miren, me falta un brazo, soy inválido y además me deprimo. No, es que ustedes no saben lo que es vivir como yo vivo. Entonces tienen que entenderme, porque si yo me descontrolo es porque luego no sé qué hacer. Se está justificando y va a buscar la empatía para que las personas piensen que su posición está bien. En este sentido, digamos, va a ser otra función de la argumentación, pero va a ser más encaminada a las falacias. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar la lástima de otras personas para que ellas crean mi punto de vista o que se sientan identificadas. El problema de este tipo de, digamos, en este caso de esa función que es la expresiva, es que en muchas ocasiones va a estar en conflicto con la función informativa, porque en lugar de razones lógicas me van a basar en base a sentimiento. Y en muchas ocasiones no va a tener una base lógica, por tanto va a estar, digamos, constantemente peleada con. Pero luego tenemos dos funciones más. Y la primera va a ser la directiva, que básicamente se va a emplear cuando yo quiero que una persona haga algo o no haga algo, y además le estoy dando un aviso del por qué no debería o qué va a pasar si lo hace. Y la argumentativa, que básicamente es que yo voy a intentar persuadir a alguien de que mi punto de vista está bien. Vamos a empezar primero con la función directiva. En este caso va a funcionar así. Imagínense que en esta función directiva, ¿qué se me ocurre? Una regla básica que haya de la sociedad. No matar. Ok, no matar. Ese es mi orden. No puedes matar. Y la ley a lo mejor va a decir lo siguiente. Tú no puedes matar a otro individuo porque vale lo mismo que tú. Y tiene el derecho de vivir libremente sin estar, digamos, transgrediendo su bienestar físico. Si tú llegases a caer en esto de querer arrebatar, o más bien arrebatar la vida a otra persona, va a haber una sanción. ¿Qué sanción va a ser? Pues la sanción se determinará dependiendo del daño. ¿Eso qué significa? Si se queda en intento de homicidio, puede que se quede cierta cantidad de años, pero si por el contrario se cometió realmente el homicidio, en ese momento te espera determinada cantidad de años hasta cadena perpetua o si el país es muy duro, pena capital. Pero si se dan cuenta, yo tengo una orden que es muy sencilla, no matar, estoy dando mis razones
¿Y qué va a pasar si yo rompo esa regla? La función directiva del lenguaje va a funcionar de esa manera. Y por último, tenemos la función argumentativa, que ya les había dicho que va a ser esta forma de persuadir a los demás de que mi punto de vista está bien. Esto significa entonces que yo cuando hablo de una función argumentativa, yo voy a intentar que esa persona haga algo por mí o realice ciertas acciones. Lo que normalmente, digamos, se ve en este tipo de lenguaje, se va a conocer, por ejemplo, como los comerciales. ¿Qué hacen los comerciales? Muy sencillo. Lo que van a hacer es que me van a intentar vender ciertos productos y me van a convencer de que es lo mejor. Pensemos en esta marca tan famosa que es Colgate. ¿Qué te va a decir? No, pues Colgate es la mejor marca del mundo porque ofrece una mayor protección a los dientes, es la más reconocida, no sé, es la que te limpia mejor, por poner ahorita algo. Y entonces yo te voy a convencer a ti como individuo de que compres una pasta de dientes. Y pasa. Ahora pensemos a lo mejor en los testigos de Jehová. En los testigos de Jehová normalmente ellos van a intentar convencerte de que su religión es la mejor porque Jehová te va a ofrecer un estilo de vida, digamos, más completo, más pleno. Ahora, habrá personas quienes sí caigan, habrá quien no, pero ¿a qué voy? Es la función argumentativa que va a llevar a cabo el lenguaje. Ok. Y por última instancia, hoy vamos a hablar sobre los actos de habla. ¿Qué son los actos de habla? Yo les había comentado que normalmente en la vida diaria nosotros nos comunicamos por medio del habla o por medio, digamos, de gestos. ¿Cómo van a funcionar? Los actos, digamos, de habla se van a conocer entre verbales y no verbales. Los verbales significa que yo como persona tengo la capacidad de hablar, de emitir sonidos y de escribir y comunicarme con el resto de las personas. Cuando yo hablo de actos de habla no verbales, me refiero a aquellas personas que o tienen una limitante que no les permite comunicarse en ese momento con las personas, que tienen que buscar otros medios, o por el contrario tienen una limitante física, como en el caso de los sordomudos, que no pueden realmente comunicarse de manera, digamos, común, que es por el medio digamos, del habla. Si no, se van a comunicar por otra forma. Ahorita vamos a llegar ahí. Y bueno, primero vamos a hablar de los actos de habla verbales. Se van a dividir en tres: locutivos, ilocutivos y perlocutivos. El primer acto de habla se va a conocer como el locutivo. ¿Y qué va a hacer? En estricto me va a decir que el acto locutivo es la acción física y mental de emitir o enunciar un acto de habla. ¿Esto qué significa? Va a ser un acto, pero que se va a dividir en tres fases a lo largo de nuestra vida y nos va a permitir comunicarnos con el exterior. El primer acto, que se va a dividir en el locutivo, se va a conocer como el acto fónico, que básicamente es emitir un sonido. ¿Cuándo se da digamos, esta etapa? Cuando somos recién nacidos. Cuando tú eres un bebé, especialmente los seres humanos, somos muy útiles en el sentido de que no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Si necesitamos algo, necesitamos la ayuda de nuestros padres o quien nos esté cuidando, pues para poder realizarlo. Entonces, imagínense ustedes como bebé de recién nacido, quiero comida. ¿Y qué van a hacer para comunicar que tienen hambre? Lloran. Quiero un abrazo. Lloro. Necesito ir bueno, yo me hice del baño más bien. Lloro. ¿Qué pasa? Cualquier necesidad que tenga el bebé va a llorar. Y será trabajo de los papás averiguar qué necesita. En el acto fónico funciona de esa manera. Yo simplemente me voy a comunicar con el mundo a través de un sonido. Ahora, el siguiente acto se conoce como el acto fático. Y el acto fático se desarrolla en una edad aproximada entre los 3 a 5 años. Y nos dice que va a ser emitir las palabras en un orden adecuado. Piensa en un niño pequeño. No formula ideas como tan, tan profundas, sino simplemente se basa en cosas simples, pero que le sirven para comunicarse con su entorno. Mamá, quiero eso. Mamá, cárgame.
mamá, quiero ir al baño. Bueno, de hecho ni siquiera dicen así, ¿no? Quiero pipí, por decir ahorita algo. Ok, entonces, ¿qué pasa? Se van a comunicar de una manera muy simple, pero que les va a permitir que las personas entiendan lo que necesitan. Y luego, el último punto en el que en teoría ustedes ya deberían estar entre ya 14, 15 o 16 años, nos dice que se llama el acto rético. Y el acto rético dice que da cuenta en la forma en que secuenciamos las palabras gramaticalmente para darles un significado. ¿Esto qué significa? Que yo ya tengo la capacidad de generar ideas y hasta cierto punto excusas o razones para determinadas situaciones. Lo voy a poner con un ejemplo. Supongamos que a lo mejor estaban en la cocina y se les cayó la licuadora. Ok. Y de repente, pensemos que primero el que le pasó fue un niño de 5 años. Llega la mamá muy enojada y le empieza a regañar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te fijaste? Te dije que no jugarás aquí, ya ves, yo te decía, y le va a decir un buen de cosas, ¿no? Porque está muy enojada la mamá. Y los niños no es como que piensen en su cabecita, me tengo que librar de eso y me voy a inventar un super plan. No, sobre la marcha lo van a ir haciendo. El niño más o menos creativo se va a poner a inventar una historia de que por qué según él no es culpable. O de repente hasta simplemente se van a quedar en yo no fui. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad en ese momento desarrollada de cómo, digamos, expresarse o en este caso quitarse una culpa que a lo mejor no fue de él. Pero a lo mejor supongamos que la misma situación les pasa a ustedes, de 14, 15 años. Igual, llega la mamá muy enojada, los empieza a regañar. Y a lo mejor ustedes van a decir, mamá, pero no fue mi culpa. Estaba muy mal puesta esa licuadora y cuando yo la quise mover para intentar cambiarla a un lugar que no se cayera, se resbaló porque tenía como aceite o grasa, no sé qué era. Y por eso se cayó. Entonces ya no fue mi culpa. Yo no sé qué haya sucedido. Si se dan cuenta es muy diferente la situación del niño de 5 años. ¿Por qué? Porque el niño simplemente va a dar como excusas medio formuladas para intentar sacarse del problema y ustedes ya pueden defenderse con mayor fluidez. Entonces, esto se va a conocer ya cuando llegamos a esas 3 etapas como el acto locutivo total. Ahora bien, vamos a tener el acto ilocutivo. Y el acto ilocutivo va a decir lo siguiente. Es la intención o finalidad del lenguaje y del proceso de comunicación. ¿Qué significa? Muy sencillo. Yo voy a decir algo que va a tener un fin, para conseguir algo, para tener la razón en algo, o porque es una aseguración de que algo va a pasar. Ejemplo. Sé que no le he regado mucho porque no le he echado ganas, pero este año sí paso mis materias. ¿Qué estoy haciendo? Asegurando que voy a pasar mis materias. Otro ejemplo. Me voy a dormir temprano porque mañana llegaré temprano a la escuela. Estoy asegurando que mañana voy a llegar temprano porque me estoy acostando a buena hora. Tercer ejemplo. Ayudo a mi mamá a lavar los trastes para que me deje salir al cine. ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy ayudando a mamá en este caso para que me deje ir más adelante ir al cine. Si se dan cuenta, siempre es una acción porque quiero conseguir algo o porque quiero tener la razón en algo o porque ya es una aseveración. El acto ilocutivo siempre va a ir bajo la misma luz. Voy a decir algo con la intención de conseguir algo. Y por último, tenemos el acto perlocutivo que dice lo siguiente. Estos causan un efecto en quien recibe el mensaje. El lenguaje perlocutivo me va a decir que va a ser basado en la argumentación, el convencimiento y el persuasión. Donde van a ver esto más también es en los anuncios de televisión. Pensemos en los infomerciales. ¿Qué te van a decir? Determinado producto es el mejor porque ya ha sido probado en no sé dónde y es la mejor compra que puedes tener y además está barata. O sea, te va a intentar convencer. Y a veces uno, como ingenuo comprador, va y compra esos productos y a lo mejor después se da cuenta que no era lo que esperabas. Pero como ya te calentó el oído el comercial de que era buena idea porque era un producto de calidad, tú ya lo compraste. Eso es un acto perlocutivo, convencer a otra persona, en este caso, de comprar algo. Puede que a lo mejor es convencerte sobre alguna idea, pero va en función de lo mismo.
Y por último, vamos a hablar de los actos de habla no verbales que ya les había comentado, es decir, visuales y gestuales. El primero dice lo siguiente. Bueno, más bien, en general es lo siguiente. Los actos de habla no verbales son aquellos que prescinden del lenguaje oral o escrito. ¿Esto qué significa? Yo voy a tener letras de por medio y yo no voy a hablar en el acto de habla. Simplemente va a ser una imagen visual. Entonces, bajo la misma luz, pensemos a lo mejor que ustedes van en la carretera. Tal vez van a ir a visitar a algún familiar. Ok, van en el coche. Y resulta que mientras van obviamente en el coche van viendo anuncios publicitarios en espectaculares. No es como que tu papá o tu mamá, dependiendo de quién esté manejando, se vaya a parar cada 5 segundos para ver el espectacular. Ay, a ver qué dice y ahorita ya me vuelvo a subir al carro y me sigo oyendo. No va a funcionar así. Las campañas publicitarias saben eso. ¿Cómo le hacen? Muy sencillo. Los seres humanos somos muy visuales y si logran hacer una imagen que se nos quede a nosotros, digamos, grabada, nosotros tenemos luego a buscarlo. Y bajo esta luz entonces tenemos estos ejemplos. Tenemos un ejemplo de aspirina, otro ejemplo de Apple y otro ejemplo de Nescafé. El primer ejemplo, tenemos un casco de fútbol americano. Y tenemos una pastilla aspirina que es la que está, obviamente, haciendo el casco. ¿Cómo funciona? Básicamente dice lo siguiente, pues como un casco de fútbol americano te va a proteger tu cabeza y la aspirina, en teoría, te quite dolor de cabeza, pues qué mejor que cuidarte con una aspirina. No hay más. E inconscientemente muchas personas hacen dependientes de esto porque justamente se creen bajo esa luz. Segundo ejemplo, es bajo la campaña de Apple. Si se fijan bien, es un equipo que tiene, digamos, una especie como de cable o unas líneas que forman un árbol de Navidad y se fijan en la punta, son unos audífonos. Y tiene pues aquí la manzanita de Apple, pues de que es de esa marca, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo? Pues regala un equipo de iPod, digo, sí, de iPod creo, o iPhone más bien creo que es, para Navidad, es lo mejor que puedes regalar, ¿no? Supongamos. Y el último ejemplo, si se fijan, es un reloj, pero si se fijan mejor, es una taza de café, pero vista desde arriba. Y simplemente le agregaron algunos elementos para que se viera como un despertador. ¿Eso qué? Pues simplemente, pues en tus mañanas despierta con café. Si ese es café, pues muchísimo mejor, ¿no? Y bajo esta luz es que muchas personas tienden a comprar cosas. Cosas como qué? Los productos que vemos aquí o de otro tipo. Ejemplo, ¿no les ha sucedido que, por ejemplo, van en la calle, de pronto ven un anuncio, no sé, ¿qué se me ocurre ahorita? De tacos, y curiosamente, un rato más tarde ya aquí en tacos? Esto es lo que hacen las campañas publicitarias, quedarse en tu cabeza a partir de imágenes muy específicas, y tú qué vas a hacer, pues vas a ir, en este caso, a comprar tacos. Pero luego de las visuales, no es cierto, entonces de continuar. Otra forma, digamos, de comunicación visual que tenemos se ve ahí en la Edad Media. En la Edad Media se creó una propaganda muy interesante, solamente que en aquel entonces ellos no sabían qué estaban haciendo. ¿Qué era? En la Edad Media se asentó lo que conocemos como la religión cristiana, de tal manera en que ya era una ponencia política. Ahora bien, como eran tan fuertes de alguna manera, de manera política, a ellos les convenía mantener al pueblo ignorante y pobre porque eso le generaba ganancias a la iglesia. Pero ¿cómo hago con una persona pobre que a lo mejor ya no cree en la iglesia porque está muy mal física y económicamente, crea en la iglesia? Ah, pues muy sencillo. En aquel entonces mandaron a hacer lo que conocemos como los vitrales, que básicamente son figuras figuras divinas o de ciertos santos o divinidades de la iglesia y se colocaban en las iglesias. Ahora, imagínense que ustedes están en una situación muy precaria, de tal manera en que el simple hecho de llevarse un pan a la boca a día es una lucha constante. No conocen la luz eléctrica, no conocen la calidez de un hogar así bien hecho, no tienen ni siquiera una cama
y de pronto van a la iglesia como para pedir consuelo y se topan con la imagen, con el vitral. Y en ese momento, en ese vitral, sale el sol y le pasan los rayos del sol. Para alguien que no tiene nada, es una vista maravillosa y funcionó como buen marketing en aquella época para que las personas justamente más pobres y más vulnerables fuesen creyentes de la iglesia. Y justamente era, si se dan cuenta, en función a lo que hacen los actos de habla visuales. Te van a llamar la atención a través de imágenes específicas y en este caso se aprovecharon de la ignorancia del pueblo. Y por último, vamos a ver los actos de actos no verbales, gestuales. Los gestuales se van a dividir en dos tipos. Entre los que sí se pueden comunicar pero prefieren hacerlo por mímica o en la situación lo requiere, o por el contrario, los que no se pueden comunicar porque no tienen forma de hacerlo. Pensemos primero en los que no pueden hacerlos, los sordomudos. ¿Cómo entonces se manejan en el mundo si ellos no pueden hablar y no pueden escuchar? Ah, muy sencillo. Se creó para ellos un lenguaje de señas, de tal manera que determinados movimientos de las manos me van a determinar, digamos, lo que quiero decir. Obviamente no todo el mundo habla, digamos, lenguaje de señas, pero en muchas ocasiones la mímica te va a ayudar a poder al menos comprender un poco de lo que necesita. Y justamente los sordomudos van a entrar en esta parte. Yo no puedo escuchar, yo no puedo hablar, por ende no puedo escribir porque yo no tengo forma de hacerlo. Pero como yo sé, en este caso, comunicarme en el mundo a través del lenguaje de señas, por este medio yo me voy a comunicar. Y por otro lado vamos a tener la parte de la mímica, que va a ser, por ejemplo, con los mimos. ¿Qué es un mimo? Un mimo como tal no va por la vida y digamos, ¿cómo decirlo? Te habla o te dice sus problemas, sino lo que hace es que actúa con su cuerpo para decidirte, digamos, qué está haciendo. O sea, por ejemplo, en la imagen aquí, por ejemplo, se ve que se supone que está atrapado. Esto lo hacemos también nosotros en nuestra vida diaria. Ejemplo, piensen que a lo mejor están en un examen y me ha pasado mucho que se supone que no puede hablar en el examen y de repente le aventan una bolita de papel al compañero y por medio de gestos le van a decir, pásame la 4. Y eso es algo que hacen ustedes también, pero justo es un medio en cómo recabar información. Y por último, vamos a tener del día de hoy lo que son los marcadores de expresiones de los argumentos. La clase que sigue vamos a ver cómo se ocupan estos marcadores. Pero antes de que se me olvide, ya se subió a la plataforma una tarea. En esa tarea les pedí que me investigaran 3 argumentos y me los desglosaran. Específicamente con ustedes primero H, porque ya no nos va a dar tiempo de ver todo. No van a hacer esa tarea todavía, van a tener más tiempo, pero solamente con el primero H. Los demás grupos sí pudimos ver esta parte, entonces la pueden hacer. ¿Para qué? Porque nosotros vamos a aprender a desglosar un argumento a través de cierta información. Esta parte la vamos a ver el próximo viernes. Hasta este momento hay dudas. Ay, Dios, ¿ahora qué? Ok, bueno, si no hay dudas, por el día de hoy la clase ya se terminó. Nos veríamos la sesión del viernes para seguir con el tema que nos faltó ver el día de hoy y ya ver lo que prosigue después de ese tema. Nada más les encargo que los que no me han entregado actividades me entreguen aunque sea una para poder evaluar. Insisto que va a ser una evaluación diagnóstica, porque yo entiendo que obviamente muchos apenas están enterando de las actividades. Y no sé si tengan alguna duda al respecto, no necesariamente de la, digamos, de la clase de hoy, sino más bien de la materia en general. Ok, parece que no. Bueno,
Entonces ya sería por todo por el día de hoy. Ya se pueden ir retirando.